Lo que acaba de revelar Casu sobre Ángela Aguilar y Cristian Nodal ha sacudido por completo el mundo del espectáculo. Y no es para menos. Una traición así no se ve todos los días, y mucho menos cuando involucra a una de las parejas más queridas por el público y a una supuesta amiga. Quédate hasta el final para descubrir la frase que Casu soltó y que, según los fans, destrozó por completo a Ángela Aguilar frente a millones de personas. A ver, familia, pongamos las cartas sobre la mesa. Todos fuimos testigos de lo que ocurrió. Un día, Nodal publicaba historias cantándole a Casu, presumiendo a la bebé como si fuera el mayor tesoro del mundo. Y al día siguiente, ¡paf!, todo desaparece. Pero no solo desaparece, reaparece tomado de la mano de Ángela Aguilar en una portada, como si estuvieran celebrando una boda gitana. Mientras medio país se preguntaba en qué momento se rompió el amor entre el cantante tatuado y la rapera argentina, la otra mitad ya estaba viendo videos de Ángela riéndose como si nada. Hasta ese momento, Casu se había mantenido en silencio, digna, concentrada en su hija, en sus conciertos y en su carrera. Uno pensaría que estaba tratando de sanar. Pero lo que dijo hoy, señoras y señores, lo cambia todo. Esta mañana, durante una entrevista exclusiva con una periodista argentina que lleva años cubriendo la escena urbana, Casu soltó la bomba, y no fue con indirectas ni con canciones, sino con palabras claras, directas, que duelen. Me traicionó. Así, sin anestesia, se refirió a Ángela, y al pronunciarlo se le notó en el rostro una mezcla de coraje, decepción y esa tristeza que solo aparece cuando alguien en quien confiaste te clava el puñal con sonrisa de selfie. Porque sí, mi gente, Casu y Ángela se conocían. No eran solo dos artistas que se saludaban en los Latin Grammy con una sonrisa fingida. No eran amigas, o al menos eso creía Casu. Durante la entrevista, la periodista le preguntó qué sintió cuando vio que Nodal confirmaba su relación con Ángela tan pronto después de la ruptura. Y ahí fue cuando la rapera se quebró un poco. Dijo que no le dolía tanto por Nodal, porque el tipo ya había demostrado ser medio volado, sino por Ángela, porque le juraba que jamás se involucraría con alguien que tuviera pareja. Imagínense. Las dos conversaban por WhatsApp, se compartían música. Incluso esto lo dijo Casu textualmente. Ángela le pedía consejos sobre cómo escribir letras con más fuerza emocional, mientras supuestamente ya le estaba coqueteando a Nodal a escondidas. Sé que hay quienes defienden a Ángela y dicen, el amor no se elige, llega cuando llega, pero también hay que tener tantita decencia. No digo que Nodal terminó con Casu y 6 meses después conoció a Ángela en un festival. No. Estamos hablando de que Ángela fue a visitarlos a su casa en Argentina mientras Casu estaba embarazada. Le acarició la panza y ahora resulta que ese cariño de ¡ay, qué linda estás con la bebé! Era más bien para hacerle marcaje personal al papá. Casu no mencionó nombres al principio, pero conforme avanzaba la entrevista fueron surgiendo detalles. Una vez le prestó ropa, otra vez le recomendó un productor y en otra ocasión le pidió que no se acercara a Nodal porque él es un poco coqueto. ¿Y qué hizo Ángela? Se acercó tanto que terminó en París con él, tomándose fotos, poniéndose el mismo tatuaje, como si la historia de amor con Casu nunca hubiera existido. La cantante argentina también aclaró que no tenía intención de hablar del tema, pero que la falta de respeto ha sido tan grande y tan pública que sintió que ya era momento de contar su verdad. Incluso mencionó que ha recibido mensajes de otras mujeres que también se sintieron traicionadas por amigas y que lo peor no es perder al hombre, sino darte cuenta de que la persona que tenías al lado solo esperaba el momento para arrebatarte lo que más querías. Y la neta, hay que decirlo, Casu nunca fue de andar ventilando su vida privada. Siempre fue discreta. En entrevistas se notaba que amaba a Nodal, pero que prefería proteger su relación del chisme. Y aún así, terminó en el ojo del huracán por culpa de alguien que supuestamente la admiraba. ¿Y qué ha dicho Ángela? Hasta ahora, puro silencio. Aunque eso sí, ya hay rumores de que su equipo de prensa está preparando una respuesta para aclarar que todo ocurrió de manera natural. Natural, sí, pero más bien como un huracán categoría 5, porque si esto fue natural, entonces el karma también lo será. Casu comentó que, aunque está dolida, no se arrepiente de haber vivido su historia con Nodal, porque gracias a eso tiene a su hija, que es lo más hermoso que le ha pasado. Pero no pudo evitar lanzar esa frase que ya está dando vueltas en todas las redes sociales. Se puede perdonar al que se va,
pero no a quien se queda fingiendo que te quiere mientras espera tu caída. Y ahí, familia, fue cuando Internet estalló. Los fans de Kazu salieron con todo. Los de Ángela intentaron defenderla, pero se les fue complicando la narrativa. Y los de Nodal simplemente guardaron silencio. Porque si hablamos de papelones, el de él es triple. Dejar a la madre de tu hija por la hija de un viejo conocido justo después de que te ofrecieron su casa, su hospitalidad y hasta asado argentino. Eso ya no es telenovela, es drama en horario estelar. Y justo cuando parecía que la entrevista había terminado, la periodista le preguntó a Kazu algo que dejó a todos helados. ¿Crees que Ángela ya se gustaba de Nodal antes de que tú dieras a luz? Kazu bajó la mirada, hizo una pausa y cuando levantó la vista tenía la misma expresión que tienes cuando te cae el 20 de algo que no querías aceptar, pero que en el fondo sabías. Y con voz serena, sin gritar, sin llorar, solo con esa calma que duele, dijo: sí, y creo que él también. Silencio absoluto en el estudio. La periodista no supo qué responder y en redes ya explotaban los foros, los espacios en X, los memes, los TikToks, los comentarios en los videos antiguos de Kazu, porque esa frase, tan simple, lo cambia todo. Kazu explicó que empezó a notar cosas extrañas desde que Nodal coincidió con Ángela en una entrega de premios meses antes del nacimiento de su hija. Dijo que él llegó hablando mucho de ella después de ese evento, que le gustaba cómo cantaba, cómo se vestía, que era muy madura para su edad, cosas que si las ves con ojos inocentes suenan a admiración artística, pero que cuando ya sabes cómo terminó la historia suenan a banderas rojas con luces de bengala. Además, confesó que Nodal comenzó a seguirla en Instagram justo después de esa premiación, y al principio no le pareció raro porque son del mismo medio, pero luego le empezó a dar like a fotos antiguas, incluso a una donde Ángela aparecía en bikini. Kazu se lo comentó una vez medio en broma y Nodal, según ella, le dijo que no fuera celosa, que Ángela era como una niña para él. Imagínate, como una niña, decía. Y ahora andan paseando como si nada, como si el mundo les debiera comprensión y aplausos. Pero ahí no terminó todo. La rapera también reveló que un día encontró un mensaje de Ángela en el celular de Nodal. Nada escandaloso, según sus palabras, pero lo suficiente para levantar sospechas. Un simple "te quedó hermosa la canción. Ya quiero cantarla contigo". Sí, puede sonar inocente, pero como bien dijo Kazu, hay formas de decir las cosas y emoticones que no se usan si respetas a la mujer del otro. Y tiene razón, ¿a poco no? El emoji de carita con corazones no es precisamente el más fraternal. Uno no anda mandando eso cuando el tipo está por tener un hijo con otra mujer. Y claro, cuando Kazu preguntó por ese mensaje, Nodal se puso a la defensiva. Le dijo que todo era profesional, que Ángela solo quería una colaboración artística. ¿Colaboración artística o espiritual?, le preguntó Kazu en tono irónico. Pero ahí no termina la historia. La gota que derramó el mate, porque recordemos que Kazu es argentina, fue cuando en el baby shower Ángela mandó flores con una nota que decía: disfruta esta nueva etapa, mamita hermosa. Los hombres vienen y van, pero la música nos queda. En ese momento, a Kazu le pareció un gesto extraño, ambiguo, pero ahora con el contexto le suena más como una advertencia pasivo-agresiva digna de telenovela de Televisa. Y si creen que eso fue todo, agárrense, porque Kazu también reveló que poco antes de la ruptura, Nodal empezó a pasar menos tiempo en casa y más en reuniones de trabajo. A veces decía que tenía que ir al estudio, otras que grabaría con Ángela, pero ella nunca imaginó que esas grabaciones fueran sesiones privadas entre ellos dos. En resumen, mi gente, esto es un escándalo de dimensiones épicas. No solo por la traición amorosa, sino por la manera en que el mundo del espectáculo nos vuelve testigos de dramas que ni en Netflix se ven tan intensos. Ya veremos cómo reacciona Ángela Aguilar, si va a responder o si seguirá con su silencio sepulcral. También veremos si Nodal se anima a aclarar esta historia, o si prefiere dejar que Kazu hable y que las redes sociales hagan el resto. Por ahora, lo que queda claro es que Kazu no está para juegos, ni para aguantar doble moral. Y su frase final retumba en todos lados. En esta industria, la lealtad vale más que un Grammy, y yo prefiero perder todo antes que perderme a mí misma. Quiero agradecer a las que no se dejaron robar la paz y a las que se reconstruyen con música en vez de lágrimas. Porque sí, aquí seguimos, de pie, con el corazón partido, pero con la frente en alto. No es fácil, pero esta canción es para todas las que saben que el dolor no es el final,
sino el principio de algo mejor. Y en ese momento, en el escenario, con las luces enfocándola y el público entregado, Kazu no solo cantaba, estaba marcando un antes y un después en su vida. Esa noche, más que una presentación, fue una declaración de guerra contra el silencio y la hipocresía. Porque si algo quedó claro en todo este drama, es que la verdad no siempre libera, a veces lastima, pero también fortalece. Mientras tanto, Ángela Aguilar, envuelta en su burbuja de fama y polémica, seguía intentando navegar la tormenta con una sonrisa ensayada y un repertorio impecable, pero las preguntas seguían rondando los escenarios y las redes sociales. ¿Hasta cuándo podrá sostener esa fachada? ¿Cuánto tiempo le tomará a Nodal darse cuenta que la obsesión no es amor? Y sobre todo, ¿qué futuro le espera a la pequeña hija que, sin pedirlo, quedó en medio de esta guerra de adultos? En los días siguientes, la historia no hizo más que crecer, nuevos testimonios surgieron, y artistas de todo el espectro musical comenzaron a expresar su opinión, algunos con empatía hacia Kazu, otros tratando de apagar el fuego con discursos de respeto y privacidad, pero nadie pudo evitar que este capítulo quedara grabado a fuego en la memoria del público. Y Nodal. Él desapareció por unos días, mientras los reflectores le daban la espalda, y cuando volvió, lo hizo con un mensaje ambiguo que más confundió que aclaró. Porque si algo aprendimos de esta historia, es que en el juego del amor y la traición, las palabras se vuelven balas y la indiferencia la peor de las penas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Kazu podrá cerrar esta herida algún día? ¿O la sombra de esta traición seguirá persiguiéndola como una melodía amarga que no quiere terminar? En vez de lágrimas. Porque, ¿saben qué? La vida no siempre es justa, pero la música sí puede ser una revancha silenciosa, una manera de contar lo que el corazón no se atreve a decir en palabras. Ese momento fue un parteaguas. No solo porque Kazu se mostró más fuerte que nunca, sino porque demostró que, a pesar de todo, el arte puede ser un refugio y una bandera para quienes han sido traicionados. Mientras la prensa seguía haciendo su festín con las declaraciones de Pepe Aguilar, los dimes y diretes entre equipos y las comparaciones entre Ángela y Kazu, un grupo creciente de seguidores empezó a enfocarse en lo que realmente importaba: la salud emocional de Kazu, su hija y la dignidad para seguir adelante sin odios. La historia comenzó a tomar otro rumbo cuando, tras esa gira en Buenos Aires, Kazu anunció un disco nuevo, un proyecto más íntimo, con letras que hablaban de renacer, de heridas que se curan y de la fuerza que nace de la adversidad. En sus redes sociales empezó a compartir pequeños fragmentos, canciones que se convirtieron en himnos para muchas mujeres que también estaban saliendo de rupturas difíciles. Pero la cosa no quedó ahí. En una jugada inesperada, Kazu invitó a Ángela a una charla privada, que fue filtrada a algunos medios. En esa reunión, lejos de cámaras y titulares, las dos mujeres tuvieron una conversación honesta, sin acusaciones ni lágrimas, solo verdad y respeto. Kazu le habló del dolor. Ángela reconoció errores y dijo que lo que había pasado no fue planeado ni buscado. No hubo reconciliación inmediata ni grandes titulares, pero sí un paso hacia algo más humano. Mientras tanto, Nodal, en medio del huracán, decidió bajar el perfil. Pocos conciertos, mensajes escuetos y un silencio que muchos interpretaron como la señal de que entendía que había perdido algo más valioso que fama o aplausos. Y aunque el público sigue dividido, con memes, indirectas y debates interminables, la realidad es que esta historia no es solo de amores rotos y traiciones mediáticas. Es un espejo de cómo la fama, la familia y los sentimientos se enredan en una madeja complicada donde nadie sale completamente limpio, pero donde también puede haber lugar para la dignidad, la resiliencia y la música que sana. Así, Kazu se convirtió en símbolo de lucha y renovación, mientras Ángela y Nodal tratan de recomponer sus vidas bajo la lupa pública. Y nosotros, desde afuera, solo podemos esperar que este culebrón musical termine, algún día, con un poco más de verdad y menos heridas abiertas. Los días siguientes a esa charla privada entre Kazu y Ángela empezaron a filtrarse algunos rumores que encendieron de nuevo la polémica, pero también abrieron una puerta para algo inesperado. Resulta que Kazu, con su disco recién salido y esa vibra de renacer, comenzó a ganar terreno en radios y plataformas, pero no solo con su música. Su autenticidad y esa forma de enfrentar la vida empezaron a inspirar a mucha gente. Mujeres que habían vivido rupturas tóxicas, jóvenes artistas que buscaban romper con moldes rígidos y hasta fanáticos que querían ver en ella no solo a la cantante, sino a una voz real. Por otro lado, Ángela, tratando de poner orden en su mundo,
aceptó dar entrevistas donde, sin caer en escándalos, reconoció que su relación con Nodal había sido un torbellino y que había muchas heridas que sanar. En esas pláticas mostró otra cara, la de alguien que aprende, aunque el público no siempre le perdona la intensidad del drama vivido. Mientras tanto, Cristian Nodal, aislado en un estudio de grabación, se dedicó a trabajar en un álbum que, según filtraciones, sería el más personal de su carrera. Letras crudas, sin filtros, donde habla de arrepentimientos, de errores y de buscar la redención. La prensa seguía hambrienta de enfrentamientos, pero la realidad estaba cambiando. Casu, Ángela y Nodal comenzaron a trazar caminos separados, sin la necesidad de seguir alimentando el fuego. No sin tropiezos, claro, pero con un aire más maduro. Y fue en medio de esta calma relativa cuando surgió la sorpresa. Casu y Nodal anunciaron una colaboración inesperada, una canción juntos que hablaba de perdón y de segundas oportunidades, pero también de aceptar que algunas heridas dejan cicatrices para siempre. Este tema explotó las plataformas digitales y dividió opiniones. Algunos lo vieron como un truco mediático, otros como un acto de valentía. Lo que sí quedó claro es que, en la música, como en la vida, a veces hay que pasar por el fuego para salir más fuerte y, aunque no siempre en paz, sí con un poco más de claridad. La canción salió al aire con un video dirigido por uno de los cineastas más reconocidos en la industria musical. Las imágenes eran crudas, íntimas y a la vez cargadas de simbolismos: fuego, agua, espejos rotos y reconstrucción. No era solo una canción, era un mensaje visual de renacimiento y reconciliación, pero sin caer en la dulzura típica de las baladas románticas. Los fans explotaron. En redes sociales se desató una guerra de opiniones, desde quienes aplaudían la valentía de ambos por mostrar sus vulnerabilidades, hasta quienes acusaban que solo buscaban limpiar sus imágenes públicas tras el escándalo. En grupos de discusión, foros y hasta en programas de televisión, el tema fue eje central durante semanas. Ángela Aguilar, al ver la colaboración, optó por mantenerse al margen públicamente, pero sus allegados dejaron caer que la joven cantante estaba en un proceso de introspección profundo, enfocándose en su carrera y en reinventarse lejos del ruido mediático. Por otro lado, los productores de Casu y Nodal empezaron a trabajar en un proyecto conjunto más ambicioso, un mini álbum que narraría, a través de canciones, la historia de sus vivencias, sus errores, sus luchas y, sobre todo, su búsqueda de redención. Mientras esto sucedía, la prensa no dejaba de sacar jugo. Se multiplicaban las entrevistas, las especulaciones, las teorías conspirativas sobre quién de los dos había dado el paso primero, si había reconciliación real o todo era una estrategia. Pero la verdad se empezó a sentir en el ambiente cuando Casu y Nodal aparecieron juntos en un evento benéfico, mostrando una química natural y un respeto mutuo que muchos no esperaban. Esa noche fue clave para demostrar que, más allá del drama, había un reconocimiento del camino que cada uno había recorrido. La colaboración marcó un antes y un después. Fue como si la música regional mexicana y la nueva generación urbana latinoamericana se dieran la mano para contar historias que van más allá del amor idealizado, historias de vida, de caídas y de levantarse. Después del evento benéfico donde Casu y Nodal demostraron su nueva complicidad, el rumor empezó a tomar más fuerza. No solo estaban colaborando en música, sino que estaban cocinando una gira conjunta que mezclaría lo mejor del regional mexicano con el sonido urbano de Casu. Era algo que nadie había visto antes, y la expectativa explotó. Pero claro, no todo fue miel sobre hojuelas. La dinastía Aguilar no se quedó callada. En una entrevista exclusiva, Pepe Aguilar lanzó indirectas muy claras: no todo lo que brilla es oro. Hay que tener respeto por la tradición y saber de dónde venimos. Ángela, en su propio show, lanzó un par de canciones con mensajes poderosos sobre la autenticidad y la lucha interna que se siente al crecer bajo un apellido tan pesado. La prensa amarilla se frotaba las manos. Empezaron a buscar detalles, filtraciones y hasta supuestos audios donde se escuchaba a productores criticando el nuevo rumbo de la música regional. Pero los fans más jóvenes se dividían. Algunos adoraban la frescura que Casu y Nodal aportaban, mientras que otros defendían a la dinastía Aguilar con uñas y dientes. Mientras tanto, Casu y Nodal se encerraron en el estudio. Las canciones que grababan eran honestas, crudas, con letras que hablaban de desamor, de lucha personal, de reconciliación con uno mismo y con el pasado. No eran baladas suaves ni corridos tradicionales.
Era un grito contemporáneo con ritmo pegajoso, versos que dolían y melodías que quedaban pegadas como cicatrices. La gira que anunciaron fue revolucionaria. En vez de arenas, eligieron espacios abiertos en ciudades medianas, plazas públicas y hasta teatros históricos para acercar la música a la gente común, a quienes viven la realidad detrás del show business. Las entradas volaron en minutos, y la prensa que antes los criticaba tuvo que voltear la mirada para aceptar que algo nuevo estaba pasando en el corazón del regional mexicano. En uno de esos conciertos, con miles de personas coreando las canciones a todo pulmón, Casu y Nodal hicieron una pausa para contar su verdad. Hicieron un llamado a dejar atrás rencores y a abrir espacios para que todas las voces fueran escuchadas, sin importar si venían del rancho o de la ciudad, si cantaban corridos o rap urbano. Fue un momento emotivo, con lágrimas y aplausos que no se olvidan. Mientras tanto, Ángela Aguilar, lejos del ruido, lanzó un álbum más maduro y oscuro, con letras introspectivas que hablaban de crecer bajo la sombra de la fama, del dolor familiar y la búsqueda de identidad. Su música encontró eco en quienes sentían que el regional mexicano también podía ser vulnerable y real. En la industria, la colaboración entre Casu y Nodal comenzó a abrir puertas para otros artistas que antes no tenían espacio. Cantantes femeninas, compositores jóvenes y creadores que mezclaban géneros sin miedo. La rigidez tradicional empezó a ceder ante una oleada fresca, que exigía respeto y espacio. Al final, lo que empezó como un escándalo se convirtió en un movimiento de renovación. La música regional mexicana, con sus raíces profundas, abrazaba la diversidad y las nuevas formas de contar historias. Sé parte de esta revolución musical donde lo tradicional se encuentra con lo moderno. Suscríbete y no te pierdas ni un solo capítulo de cómo Casu y Nodal están transformando el regional mexicano para siempre.